Señor. 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 ¿Quién te atreves para venir a molestarme? ¿Y dónde estoy? Que no veo nada. Que alguien me pase mis lentes y mi sombrero, pero ya. Perdone la molestia, señor. Ahorita mismo se los paso. Pero, ¿qué demonios es esto? ¿Y por qué me veo de esta manera? ¿Qué me hicieron y por qué no siento mi cuerpo? Tranquilo, tranquilo. No se alarme, señor. Simplemente esto lo conocen ustedes como realidad artificial. Nosotros también nos conocen. Y nos llaman extraterrestres por estar fuera de su tierra y bla, 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 bla. Y bueno, hoy nos dimos la tarea de revivirlo. Pero ¿de qué demonios me estás hablando? ¿Y en qué año estamos? No entiendo nada. Y la otra pregunta es, ¿por qué me quisieron revivir a mí? Tranquilo, tranquilo, señor. Estamos para ustedes los terrícolas en el año 2022. Y bueno, la razón por la cual usted fue revivido es porque a un profesor de historia se le ocurrió que contáramos su historia. Y qué mejor contarla a alguien que la vio. O sea, usted, señor. ¿2022? Sí que ha pasado el tiempo, la verdad. Y bueno, si quieren saber de mi historia, pues se las contaré. Pero lo más seguro es que para esta fecha ya haya sido yo juzgado en los libros de historia. Pero aún así, dime qué quieres saber. Me da gusto que ya empiece a entender cómo funciona esto. Pero, pues empecemos, sin robar tanto tiempo. ¿Le parece si brevemente me cuenta dónde nació, un poco de su vida y cómo fue su mandato presidencial, que es lo que nos interesa en esta ocasión? Y como dice, tal vez la historia ya lo juzgó, pero a nosotros también nos interesa conocer su versión. Pues bueno, si es para fines académicos, me complace contar mi versión. Nací por ahí del año 1845. Mi padre, Jesús Huerta, y mi madre, Refugio. Provengo de la etnia huichol. Igual nací en Colotlán, Jalisco. Muy bien, general. ¿Y ahora qué le parece si me empieza a contar ya un poco más sobre usted, sobre su historia y su inicio? Pues bueno, yo desde pequeño siempre tuve hambre y ambición. No pensaba ser un indígena más. Quería ser alguien grande. Por eso a los 15 años, cuando Donato Guerra pasó por mi pueblo, yo me ofrecí para ser su secretario, para luchar las guerras de reforma. Por lo tanto, siempre quise más. Por eso las órdenes las ejecutaba como... Oh, ya veo, pero siga contándome un poco más. Pues si alguien no me estuviera interrumpiendo tanto, podría acabar más rápido. Pero bueno, continúo. Por mi gran esfuerzo y eficaz trabajo, me ofrecieron una beca para poder estudiar en el colegio militar, al que estoy agradecido y le debo lo que soy y el general que fui. Ahí destaqué en varias materias, pero en las materias que más destaqué fue en matemáticas y astronomía. Así, dándole al país mapas topográficos de toda la República y muchas aportaciones más, que de seguro hoy la historia ya dejó en el olvido. Tantas fueron mis aportaciones y mi desempeño académico que fui elogiado por el que fue presidente de la República, Benito Juárez. Palabras que nunca se me olvidarán, que tal cual decía: por indios como usted que estudian, la patria espera mucho. Tal vez yo estaré un poco mal, pero creo que indios no era el término correcto. Solamente digo que son indios, los de India, y aquí somos indígenas. Pero no hay que darle más vuelta.
Para no hacer tan larga la historia, en el año 1894, si no mal recuerdo, me ascendieron a coronel por mi gran trabajo y así poder participar en las tropas del señor Porfirio Díaz y así poder participar en las campañas de Porfirio Díaz contra los yaquis en Sonora y los mayas en Yucatán y Quintana Roo. Esto porque el país estaba en constantes rebeliones, pero gracias a un gran trabajo, como siempre, logramos controlar la situación. Al terminar las campañas y con un gran trabajo, fui ascendido a general brigadier. Ya ha pasado el tiempo para esto del año 1907 a 1909. Estuve trabajando en las obras públicas de Monterrey, junto con el general Bernardo Reyes. Porfirio Díaz, al ver las ambiciones de Bernardo Reyes, decide desterrarlo y mandarlo al exilio. Él se fue a Europa, por lo cual yo ya no tenía nada más que hacer en Monterrey, así que regresé a la Ciudad de México y me dediqué a ser profesor y dar clases de matemáticas. Llegaría el año de 1910 y en este se desataría una revolución, la guerra, lo que más me gustaba a mí. Matar, bueno, con justificada razón, pero me gustaba la guerra, por lo cual pedí que se me reincorporara al ejército mexicano. Por desgracia, mi sapiencia y el odio de la gente hizo que ese enano llamado Francisco Madero ganara la revolución, por lo cual el generalísimo Díaz fue desterrado del país y yo fui el que lo escoltó hasta el puerto de Veracruz para que no le pasara nada. Yo desde ahí empezó mi odio hacia Francisquito Madero, por lo cual durante el gobierno de Francisco León de la Barra yo tuve mucho que ver en la ruptura entre el ejército zapatista y Francisco Villa. Todo esto generó un gran descontento al señor presidente Francisco, por lo cual decidió quitar las tropas a mi mando y dejarme sin puesto. En pocas palabras, me destituyó. Pero como se los dije desde un principio, yo soy una persona ambiciosa. Y no bastó ni tardó mucho tiempo para demostrarlo, ya que en 1912 fui convocado para derrotar a Pascual Orozco, que se estaba levantando en armas allá en el norte. Al derrotarlo, escogí el mejor caballo que tenía y así poder regresar a la Ciudad de México, como lo que soy, un ganador, y demostrar mi victoria y mi lealtad al señor presidente Madero. Wow. Y perdón que lo interrumpa, pero ¿qué pasó entre usted y Villa? Muy buena pregunta. Pues bueno, Villa y yo es verdad que éramos compañeros de armas. Y sí, traté de fusilarlo, pero por desgracia tenía más que perder yo. Y no pensaba hacer nada para impedir conseguir lo que quería. Por lo tanto, no pasó a mayores. Bueno, perdón la interrupción. Continúe, por favor. Pues bueno, continuando, ya las cosas empezaban a salir a mi favor. Para esto viene un episodio que se conoce como la Decena Trágica, en la cual el general Mondragón se rebela contra Madero y, algo a mi favor, libera a Bernardo Reyes, mi amiguísimo, por lo cual decido tomar cartas en el asunto y ver qué lado me... Ya casi se me olvidaba mi otro compañero, Félix Díaz, también fue liberado por el general Mondragón.
Y para esto no la pensé ni la dudé. Y fui corriendo con mi presidente a decirle: señor presidente, a sus órdenes para lo que usted ocupe. Aquí me tiene para servir a usted y a la patria. Y él se la creyó todita. Se ve que ese tal Francisco era muy malo para darse cuenta de las intenciones de las personas que tenían a su lado. Pero bueno, continuemos. En efecto, era demasiado engreído. Pero bueno, él me concedió el honor de ser su comandante militar de plaza, por lo cual así yo acepté. Y en eso ocupé varias estrategias. Atacaba yo mismo a la ciudadela y yo mismo la defendía. Cosas que pasan, pero era parte todo del plan. Y esto lo hacía para generar miedo en lo que el presidente iba en busca del Felipe Ángeles, gran general por cierto, pero él estaba en Cuernavaca. Temiendo que algo podría pasar, estaba buscando las mejores tropas. Y mientras yo hacía mi desorden y me juntaba con el enemigo para platicar asuntos delicados, o sea, con el general Mondragón. Al estar reunidos y con ayuda de un personaje que daré una pista, era embajador y se apellidaba Wilson. Él nos ayudó para dar esta traición, por lo cual firmamos el pacto de la embajada y ahora sí podríamos continuar con el plan. Pero para mi desgracia había varios infiltrados, los cuales fueron a contactar al hermano Gustavo Madero para contarles sobre mi traición, y así fue que fui aprehendido y desarmado y llevado ante el presidente Francisquito Madero, el cual cayó con una que otra mentirita piadosa, y así haciendo lo que muchos estudiantes conocen: la Llorona, diciéndole: señor, le juro que yo no puedo traicionarlo. Por lo cual Francisco volvió a depositar la confianza en mí y me regresó mi puesto. Qué tonto es ese Francisquito. De verdad, ustedes los mexicanos son una cosa bárbara. Confían en quien no tienen que confiar y desconfían de quien sí es buena persona. Ay, pero continuemos esta novela de amor. Te lo dije, fue la peor decisión que tomó, ya que era un ingenuo, porque para el 18 de febrero lo tomé a preso y logré que renunciara a la presidencia para así poder nombrar al secretario de Relaciones Exteriores. El secretario era Pedro Lascurain, que solamente duró 45 minutos, si no mal recuerdo, en el poder, 46 por ahí más o menos. Y así poder entregármelo a mí, nombrarme presidente de la República. Mi objetivo estaría concretado y empezaría a hacer lo que yo quisiera. Quedé asombrado, la verdad, pero qué gran giro a la historia. Pero continúe porque esto se pone mejor. Sí, lo sé. Y para evitarme problemas, en este mismo año, el 22 de febrero, mandé a matar, fusilar, dirían por ahí, a Pino Suárez y al queridísimo Madero. Después de que pasara esto y de que los Estados Unidos no reconocieran mi gobierno, empecé a correr gente que solamente estorbaba para que yo pudiera gobernar bien. Y también quité y reprimí unos cuantos, por no decir todos, los partidos políticos de oposición. No pensaba dejar a nadie que tocara lo que es mío, por lo cual ordené arrestar a todos los diputados y disolví la Cámara de Senadores para así poder quitar por fin el Congreso de la Unión, así logrando tener el poder absoluto y tener el control de todos los asuntos del país. Pero bueno,
Para mi desgracia, este gusto no me duraría mucho tiempo, ya que varios revolucionarios se levantaron en armas, y uno de ellos, un excelente militar diría yo, el general Venustiano Carranza, venía entre ellos y traía su ejército potente. Y bueno, mucho es historia. Era un excelente estratega, el cual me ganó varias batallas. Por desgracia, una de las más importantes fue la de Zacatecas en junio de 1914. Sin más que hacer, en julio decidí disolver mi gabinete y entregar mi poder o mi mandato al señor Francisco Carvajal. Ya no tenía nada que hacer yo. Qué triste historia, la verdad. Pero, ¿qué pasó? ¿No murió ahí o sí? ¿Le perdonaron la vida? Dígame que le perdonaron la vida. Sí, firmé los tratados de Leoyucan y así partir mi destierro hacia Londres y después llegar a Barcelona. Y para eso del año 1915, ya después de haber estallado la Primera Guerra Mundial, me hice amigo de unos cuantos alemanes, los cuales me dieron lo suficiente para regresar al país. Por lo cual, con esos recursos viajé a Estados Unidos, llegando a Nueva York para empezar a planear mi segundo golpe de estado. Aquí me encontré con exmilitares y con un querido enemigo, Orozco, Pascual Orozco, el cual planeamos cómo debíamos de haber hecho el golpe y cómo sería. Pero yo ya no me encontraba bien de salud y además ya era muy grande en ese entonces. Por culpa del alcohol fue que tenía cirrosis. Pero eso no importó. Yo quería el poder. Yo quería lo que me era mío. Por lo cual emprendimos la marcha. Y ya en Nuevo México, a punto de entrar al país, fuimos arrestados por los malditos gringos. Fuimos arrestados. Orozco logró huir, pero después volvieron a arrestarlo. Fuimos acusados por violar leyes de neutralidad y bla, 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 bla. Por lo cual nos recluyeron en una instalación militar, en la cual tiempo después se llevaría nuestro juicio. Fui juzgado y condenado, pero por causas graves de salud me dieron la libertad. Yo ya moribundo y a punto de morir, que es lo que recuerdo, ya no tenía sentido la vida. Y estaba con cirrosis a más no poder. No podía ni hablar del dolor que sentía. Hasta que un día se apagó la luz y no supe qué pasó. Sí, señor. De hecho, el 13 de enero de 1916, usted murió. Por eso es que usted ya no recuerda nada de lo que pasó después. Pero qué gran historia la que nos acaba de contar. Un poco trágica, y la verdad no considero que usted haya sido buena persona. Ya veo. Ahora eso explica por qué aparecí aquí. Pues bueno, tal vez era verdad. Y tal vez no soy buena persona y simplemente pasaré a la historia como un traidor. Pero quiero dejar algo bien en claro. Yo conseguí lo que quería y mi ambición fue saciada, por lo cual no me arrepiento y que los libros de historia me... Sí, ya. La verdad ya me aburrió este viejito. Pero bueno, con eso es más que suficiente. Nos vemos para la próxima.